Bueno, hola chicos, vamos a explicar lo que sería la clase 12, que es sistema de fuerzas paralelas, ¿sí? Estas fuerzas se llaman de esta manera porque las direcciones de las fuerzas que componen este sistema son todas paralelas, ¿sí? Como ya vimos en la clase anterior, estos sistemas se resuelven encontrando la resultante. Lo podemos hacer, dijimos, mediante dos métodos, mediante un método analítico y mediante un método gráfico. Este sistema, que son los sistemas de fuerzas paralelos, ¿sí? Para poder aplicar el método analítico vamos a tener en cuenta el sentido de las fuerzas, igual que en el sistema anterior. Cuando hablamos de sistemas que tienen igual sentido, la resultante va a ser igual a la suma de las fuerzas actuantes, o sea, F1 más F2. En cambio, cuando sean de distinto sentido, lo que tenemos que hacer es una resta. Para encontrar la resultante, restamos F1 menos F2, ¿sí? Si comparamos con el sistema anterior, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Es el método gráfico, ¿sí? Para el método gráfico lo que tenemos que hacer es, primero hay que marcar la distancia a la que se encuentran las fuerzas y luego hay que dibujar las fuerzas, ¿sí? O sea, hay que dibujar las componentes. Las componentes se dibujan en los extremos, ¿sí? De la distancia que hemos marcado nosotros. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? A ver, lo vamos a separar para que se entienda mejor. Primero vamos a analizar un ejemplo de cuando las fuerzas son de igual sentido, ¿sí? Si las fuerzas son de igual sentido, nosotros vamos a tomar la siguiente adaptación. Es de que vamos a dibujar las fuerzas hacia abajo, ¿sí? Como son fuerzas paralelas, a las dos fuerzas las vamos a dibujar hacia abajo, ¿sí? Supongamos que tenemos este sistema. F1 de 10 newton, F2 de 20 newton y una distancia que le vamos a llamar A de 3 metros, ¿sí? A esa distancia que está en metros, nosotros la vamos a dibujar en centímetros, ¿sí? O sea que en vez de hacer 3 metros, nosotros vamos a hacer 3 centímetros. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Vamos a resolver primero por el método analítico. Para resolver por el método analítico tenemos que aplicar alguna de estas dos formulitas. Como es un sistema de igual sentido, lo que vamos a hacer es sumarlas a la fuerza, ¿sí? Es por esa razón que ponemos que R es igual a F1 más F2. F1 valía 10, F2 vale 20 newton. 20 más 10, 30 newton. Ahí termina lo que sería el método analítico, ¿sí? Ahora, para hacer el método gráfico, para poder dibujar todo esto, lo primero que tengo que hacer es transformar estos números, ¿sí? Que son los valores de las fuerzas, en números más pequeños. ¿Cómo hacemos para transformar esos números, para convertirlos? Vamos a escribir, ¿sí? Una escala que nos permita, ¿sí? Reducir estos valores a números más pequeños para que nosotros los podamos dibujar en la hoja, ¿sí? Por ejemplo, yo acá planteé una escala de 1 en 5, ¿sí? El número que yo elijo acá, ese número me va a servir ¿para qué? Para que yo pueda dividir, ¿sí? Siempre en el mismo número a los valores de las fuerzas y convertirlo en el número más pequeño, ¿sí? Si yo acá hubiese elegido, por ejemplo, 1 en 2, o sea, si elijo un 2, al 10 lo tengo que dividir en 2 y al 20 lo tengo que dividir en 2. Como yo elegí 1 en 5, divido 10 dividido en 5, 20 dividido en 5, ¿sí? Resuelvo las operaciones y me queda la primera fuerza de 2, la segunda fuerza de 4, ¿sí? Estos van a ser los valores que yo voy a tener en cuenta para dibujar en la hoja, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta también estos 3 metros de distancia que dijimos que nosotros lo vamos a hacer en centímetros, ¿cómo resuelvo la hoja gráficamente? Bueno, marco el 0, que es de donde voy a empezar a trazar, ¿sí? Marco mis 3 centímetros. Ahí está. Bien.
En el primer extremo de ese segmento que marqué, voy a trazar la primera fuerza, que hemos calculado que la primera fuerza iba a ser de 2 centímetros. Entonces trazo 1, 2, ¿se ve? Y le pongo la flechita y digo que eso es F1. En el otro extremo del segmento voy a trazar la fuerza 2, que habíamos calculado que tiene que ser de 4 centímetros, ¿sí? Entonces trazo con la regla, marco 1, 2, 3, 4 centímetros. Justo donde terminan los 4, hago la flechita y esa sería mi F2, ¿sí? Lo que está en negro, ese sería nuestro sistema, que yo en los ejercicios se los dejé marcados de ese modo. Bien, ¿cómo hacemos ahora para encontrar la resultante? Para encontrar la resultante lo que se debe hacer es lo siguiente. En el extremo de F1, ¿sí? A continuación voy a trazar una paralela de F2. Si F2 medía 4 centímetros, a continuación voy a dibujar 4 centímetros y esa es la paralela de F2. Ahora, en el extremo de F2 voy a trazar una paralela de F1 que valía 2 centímetros. Entonces trazo 2 centímetros y esa es la paralela de F1. Lo que está en rojo son las paralelas, ¿sí? Bien. Lo siguiente es, tengo que unir, ¿sí?, los extremos de las fuerzas. O sea, voy a unir el extremo de F1 con el extremo de la paralela de F1. Y voy a hacer lo mismo con F2. El extremo de F2 con la paralela de F2. ¿Sí? Esas dos líneas se cruzan en un punto. Por ese punto pasa la resultante, ¿sí? La resultante tiene que ser también paralela a las fuerzas, ¿sí? ¿Cómo voy a saber de cuánto la tengo que dibujar a la fuerza? Como nosotros ya hemos calculado mediante el método analítico cuánto vale la resultante, ¿sí?, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. A ese valor que hemos obtenido lo vamos a dividir en la escala, ¿sí? Así como hicimos estas fuerzas que la hemos reducido para saber de cuánto la íbamos a dibujar, a la resultante también la vamos a dividir en el mismo número de la escala, ¿sí?, para que sepamos de cuántos centímetros hay que dibujarla. Si dividimos 30 dividido en 5 nos da de 6. Entonces, empezamos a contar desde la distancia, ¿sí?, desde esa línea hacia abajo y que pase justo por ese punto, marcamos los 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcamos la flechita y le ponemos la R de resultante, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de un sistema en donde las fuerzas, en donde los sentidos son distintos, son sentidos contrarios? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a dibujar siempre F1 hacia abajo y F2 hacia arriba, ¿sí? Esa es la convención que nosotros vamos a tomar. A ver, un ejercicio y un ejemplo para que se entienda mejor cómo resolver. Tenemos un ejercicio. F1 de 40 newton, F2 de 60 newton y A, que sería la distancia, de 2 metros. Yo aquí al costadito puse, digamos, el sentido de cada una de las fuerzas. Dijimos que F1 le vamos a hacer para abajo, F2 para arriba, ¿sí? Para que sea más sencillo. Son de distintos sentidos. Una va para un lado y la otra va para el otro. Resolvemos primero por el método analítico. Como son de distintos sentidos, ahora lo que tengo que hacer es restar las fuerzas, ¿sí? O sea, 40 menos 60 me da como resultado menos 20 newton, ¿sí? No tengo miedo si me da como resultado un número negativo o un número decimal, ¿sí? Puede suceder. Ahí termina lo que es el método analítico. Pasamos al método gráfico, ¿sí? Bien. Al igual que cuando las fuerzas son de igual sentido, acá también tengo que tener en cuenta la escala, ¿sí? ¿Por qué?
porque yo no puedo dibujar 40 o 60 en mi hoja de la carpeta, ¿sí? Entonces, aplico una escala, que en este caso es más conveniente una escala de 1 en 10, ¿sí? Como elegí el 10 para dividir, divido F1, 40 dividido en 10 me da de 4. Y F2, 60 dividido en 10 serían de 6, ¿sí? ¿Cómo dibujamos? Igual que el sistema anterior, ¿sí? Vamos a